Radio Voz Estéreo Internacional, su estación en la era digital, una fuente de información general, música, deporte y cultura de Cali para el mundo. Especiales en Radio Voz Estéreo Internacional. Charlas con trujilenses notables. Un espacio para conocer y recordar a los nativos que han enaltecido a Trujillo en los 100 años de historia. Charlas con trujilenses notables, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, por Radio Voz Estéreo Internacional. Presenta Silvio Zamora Ramírez. Y por colinas, cantando trinos de amor, la estrella que nos alumbra, nos alegra el corazón, al vaivén de la montaña, sueños que vienen y van, Trujillo, tierra querida, campo de amor y de paz, que reina en ti la armonía, la luz que nos da la vida, nos trae la felicidad. Señoras, señores, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes. Qué bueno que estén con nosotros a esta hora de la noche. A esta hora iniciamos Charlas con Trujilenses, programa que hacemos siempre con el deseo de mostrar tantas cosas maravillosas del municipio de Trujillo. Lo venimos haciendo por ya un tiempito atrás. En el marco del centenario de los 100 años que cumple Trujillo, ahora ya falta poquito, el 21 de septiembre, donde hay una programación maravillosa en nuestro pueblo, en Trujillo Valle. Qué bueno volver a estar acá con todos ustedes y que nos escuchen siempre por diferentes partes del mundo. Recuerde que esta frecuencia digital se desplaza por todo el globo terráqueo, donde quiera que usted tenga la internet, allí nos puede escuchar en esta frecuencia digital que se llama Radio Voz Estéreo Internacional. Aquí estamos, soy Silvio Zamora Ramírez, registro 722 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Este es Charlas con Trujilenses, un espacio para resaltar los valores, todas las cosas buenas del municipio de Trujillo. Bienvenidas, sean bienvenidos. Soñar volar por lo alto, soñar amar y... Una composición, esa es una composición de una dama trujillense que le ha compuesto una canción a Trujillo y ella le ha regalado al pueblo. Se llama Trujillo, tierra querida, doña Carmen. Ella es una campesina que le ha regalado esta maravillosa canción al municipio de Trujillo. La tenemos aquí como cabezote de nuestro programa para resaltar ese valor. Doña Carmen Rosa Cárdenas es la señora madre de nuestra amiga, la fiscal de la Nación, como es la doctora Nelly Amparo Ruiz. Y hoy el invitado, un hombre que sí que conoce a Trujillo, un hombre raizal del pueblo, que conoce más que todos al municipio, tiene una historia maravillosa del pueblo. Es el doctor Guillermo Rocha, administrador de empresas, especialista en ciencias financieras y muy en línea con la historia, con rebuscarse la historia, y por eso hoy vamos a deleitarnos con esta charla con don Guillermo, hombre que valoro, aprecio, respeto, porque es un hombre que tiene mucho por contarnos la noche de hoy. Don Guillermo Rocha, ¿qué tal? Bienvenido a Charlas con Trujilenses. Créame que para mí es un placer que esté usted hoy acompañándonos en este programa Charlas con Trujilenses. ¿Cómo le va? Muy buena noche, bienvenido. Muy buenas noches, Mr. Silvio. Es un placer
estar con ustedes y poder hablar un poco de lo que nos atañe hoy, que estamos en modo centenario, Trujillo modo centenario, digámoslo así. Cualquier cosa que de pronto no cubra el tema completamente, pues le ofrecemos disculpas a las personas que lo escuchan, pero vamos a tratar de tocar el tema un poquito de fondo, la parte que comprende los inicios fundacionales de Trujillo. Sí, Trujillo Valle, Trujillo que tiene una cultura maravillosa y que ha tenido unos cambios enormes y se los vamos a contar desde que usted nos comenzará a reseñar muchas cosas del pueblo. Hombre, ayer hablé con alguien de aquí de Cali, hombre, me dijo, mi suegra es sobrina y es de apellido Montoya. Ella es nieta de don Leocadio Montoya y quedé de ubicarla porque me dijo, ella conoce muchos temas también y vamos a ver, esos días vamos a ubicarla también para que nos complemente historia. Don Guillermo Rocha Padilla, ¿eh? Correcto. Bueno, don Guillermo Rocha Padilla, ¿usted nació dónde? Perdón, no lo entendí. ¿Dónde nació usted? Correcto, nací en Ginebra Valle. Ginebra. Pero ya desde muy pequeñito, tal vez un año de nacido, mis padres resolvieron radicarse en Trujillo y aquí realmente fue transcurrió mi infancia, de la cual tengo muy gratos recuerdos. No, pero pues claro, con un año en Trujillo, pues usted es de allá prácticamente. ¿Y cómo se llamaban sus padres si ya no viven? Sí, mi papá era del Líbano, Tolima, se llamaba Israel Rocha Ayala, y mi madre también de la misma región, se llamaba Ana Victoria Padilla. Doña Ana Victoria y don Israel, ¿qué le cuentan? Israel Rocha. ¿Qué le contaron en su momento? ¿Cómo les dio por ir a Trujillo? ¿Cómo llegaron a Trujillo? Trujillo gozaba en esa época de un auge económico donde se podía visualizar un futuro económico mucho más claro que en otros lugares del Valle del Cauca. Mi papá vivía en Ginebra y allá trabajaba era administrador de una mina de oro en Costa Rica Valle. Se llamaba Mina de Esperanza, era ahí unos americanos, un señor Mr. Eder, que me contaron. Y encontraron que Trujillo les ofrecía algunas posibilidades de mejorar su situación económica y no dudaron en hacerlo, y en 1944 llegaron a este pueblo con un niñito de brazos que era justamente Guillermo Rocha. Ya, fueron a Trujillo. ¿Y cómo sería Trujillo cuando ellos llegaron? Bueno, era un pueblito realmente no tan significante en población ni en historia. Empezaba su historia relativamente, y la gente que vivía en Trujillo pues eran personas que estaban más dedicadas a la agricultura, y poco comercio había en Trujillo, y las fuentes de empleo estaban limitadas a cargos públicos en la alcaldía, en escuela, en los bancos, y realmente el comercio era pequeño para esa época. Ya luego el pueblo fue dando una evolución muy lenta pero muy segura, pero inicialmente tuvo el grave problema de encontrarse con una economía, con una, digamos, monodependiente, porque toda la gente del campo habían decidido cultivar el café. Y aunque el café era un muy buen producto, de todas maneras usted sabe que si es solo café, pues hay solamente temporadas que no son temporadas, que realmente son cortas de bonanza. Sí. Pues la gente en época de café, pues había plata y había alegría y había borrachos y había, bueno, todo era un jolgorio, pero ya pasaba la cosecha y el pueblo se apagaba.
¿ya? Ese es el pueblo que yo recuerdo, pues, que yo vi o que viví. ¿Estamos hablando de qué años? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando de los años 47, 48, 49, 50, cuando yo alcancé de estar un poquito a la vida. Sí, sí, correcto. Bien. Usted le ha gustado mucho la historia, ¿no? A escudriñar la historia del pueblo, que tiene bien fundamentada la historia de Trujillo, ¿verdad? ¿Por qué? Soy un amante, o sea, he sido amante de la música. Total. Soy amante de la historia y me gusta mucho la historia universal y he estudiado la historia de mi país, pero realmente profundicé mucho, me dio a profundizar mucho en la historia de Trujillo a raíz de un libro que estoy escribiendo, está todavía sin terminar, se ha llamado Los Guardianes de Trujillo, y allí he podido incursionar en una investigación muy profunda. Llevo 7 años y para incursionar en ese tema no puede uno basarse en lo que dijo el paisano, en lo que comentó Sultano, porque realmente hay gente que habla basado en su memoria o confiando en rumores callejeros. Sí, confiando en lo que le han podido contar y de pronto quien le ha contado no ha dicho cómo es, y entonces se queda con esa verdad que no es la propia verdad, puede ser. Exactamente, entonces para uno tener una base seria, sólida sobre el tema, pues tiene que consultar diferentes estamentos, porque aquí no hay una persona que narre lo vivido, porque el pueblo cumple 100 años y entonces tenía que tener una persona 130 años, claro, para narrar de inicio, pero sí, afortunadamente mi estudio fue muy profundo y fue basado en periódicos de la época. Para empezar a conocer la historia tenemos que saber cuáles fueron los periódicos que hoy en día figuran en algunas bibliotecas, como por ejemplo el Correo del Cauca. Correo del Cauca. Periódico que nació, Correo del Cauca nació en 1903 y fue fundado por un médico bugueño, el doctor Ignacio Palau Valenzuela. Este médico fundó en 1903 el periódico y fue una tribuna muy importante, pero él empezó a fomentar, a querer incrementar o a querer hacer que el departamento del Valle fuese departamento. Sí. Había muchas políticas respecto a eso y entonces fue desterrado de Buga y le dieron como lugar Mocoa Putumayo. Pero Mocoa Putumayo se lo cambiaron al final cuentas por muchas peticiones por Popayán. Y allí quedó el periódico que inicialmente empezó como un periódico semanario y luego pasó a ser un periódico de circulación diaria. Bien. ¿Ya? El periódico Correo del Cauca se llamaba. Ok. Llamado Correo del Cauca. Del médico allí Ignacio Palau. Vamos llevando la historia. Ignacio Palau fue quien fundó el periódico y lo llevó lejos. El periódico estuvo muchos años en circulación y gracias a ese periódico que digamos, tener noticias, digamos, hoy revivir noticias de la época y poder hacer un recuento y hacer lo que podemos llamar una concatenación con los libros que hay escritos al respecto. Sí. Porque hay muchos libros que escriben de Trujillo. Está el Poder de la Sangre de Doctora Tortuga, hay libros de Álvaro Gardiazabal, hay cartillas que expresan una historia abreviada, pero con algunos aciertos muy importantes, pero los otros se desvían, ¿ya? Entonces, este caso, o sea, uno tiene que ir llevando, que encontramos después de que fundaron el Correo del Cauca, apareció un periódico vespertino, que apareció en 1915, que fue el relator, por si te recuerdo, el relator era de una familia Zabaski, y después para 1925 apareció el Diario del Pacífico, un matutino conservador, que era de la familia Borrego Lano. Y estos periódicos consagran mucho la historia por sus noticias de momento, y igualmente apareció luego un periódico liberal en 1931 que era El Crisol, no sé si lo recuerdes. ¿El qué? El Crisol. Crisol, sí. Era un periódico que apareció como semanario y luego fue de circulación diaria. Lo dirigió un periodista que tuvo mucho nombre, Rafael Isidro Rodríguez,
que firmaba sus notas como Plácido Soler. Ujú. ¿Ya? Ese periodista tuvo mucho éxito y permaneció, digamos, con sus ediciones por muchos más años, o sea, aguantó hasta 1968-69 en circulación. Sí. ¿Ya? Y síganlo preguntando, ¿y esos periódicos, usted de cada uno de esos periódicos fue extractando historia que estaba escrita de Trujillo, partes de la historia? Exactamente. De algunas hemerotecas y algunas notas en la Academia de Historia del Valle encuentra unos registros muy valiosos que le sirven para ir organizando una verdadera historia y sobre todo una historia que esté realmente ajustada a lo real. Sí, sí. Y no a lo imaginario, porque es que lo que yo pude encontrar es que hablan mucho de asuntos que por fechas no coinciden, por personajes no coinciden, o sea, y entonces para llegar a una verdadera digamos, conclusión, es muy básico estar al tanto con estos periódicos Sí. de las noticias que fueron frescas en su momento, ¿ya? Claro, claro que sí. Venga, retomo algo que usted me dijo. ¿Los Guardianes de Trujillo qué es? Los Guardianes de Trujillo es un libro que estoy desarrollándolo. Es la historia de Trujillo de punta a punta. Sí. Allí viene se viene desde 1910 hasta la época, con una historia muy bonita, muy narrada, amenamente narrada, y recorre todas las facetas menos la violencia. Ya. La violencia no la menciono yo. Se ha escrito mucho de Trujillo y su violencia, y a esa altura de la vida es mejor ir borrando esa imagen o esa sombra que cubrió a Trujillo por muchos años, que no podemos ignorarla, pero que para narrar un libro de historia no es necesario decir que allí mataron a Pedro, que allí mataron a Juan, que allí mataron a Luis, que aquí fue la masacre del tal. No es necesario para mí. Hoy me decía un amigo, Volney Naranjo, que fue también un autor que fue mucho tiempo inclusive presidente de Saico. Sí. Y él fue autor de muchas obras colombianas y de música y compositor de música, y él me decía que cómo hacía yo para escribir un libro de Trujillo sin hablar de violencia. Él estaba escribiendo un libro donde se hablaba de violencia, y yo me decía, yo tengo que narrar los hechos que pagaron en este pueblo, así de verdad que le vuela. Pero no es necesario, la historia de Trujillo también tuvo facetas muy bonitas que pueden plasmar en literatura. Claro, venga, y le entro ahí por qué razón, y lo digo con orgullo. Mire, coincidimos usted y yo en eso. Usted está haciendo el libro, y cuando yo tuve la iniciativa de hacer estos reportajes que estamos haciendo, que han sido maravillosos, ya vamos como por 60 reportajes casi, siempre lo dije, la historia de Trujillo, la historia mala de Trujillo ya está contada. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a recalcar en lo mismo cuando Trujillo tiene tantas cosas buenas de contar, tanta gente con valores, tantos hechos maravillosos que van, digamos, que también hacen parte de la historia del pueblo, sin desconocer que ha tenido una historia maluca y que, vuelvo, insisto, ya está contada? ¿Para qué recalcar en ello cuando hay otras cosas que se pueden mostrar, que se pueden recordar y que son valiosas también para el pueblo? Entonces, esa también ha sido como la filosofía de estos reportajes, don Guillermo, y qué bueno que coincidimos en eso. Mire usted, está haciendo un libro que se llama Los Guardianes de Trujillo, donde se van a contar tantas cosas bonitas que la gente desconoce y que se va a dar cuenta de que no todo lo del pueblo es malo, porque es que lamentablemente estamos en una sociedad que prevalece más y se le hace más notorio y más eco a las cosas malas que las cosas positivas. Entonces, eso que está escondido, esas cosas maravillosas del pueblo que está escondido, pues usted la va a sacar a reducir en su libro Guardianes. Qué maravilloso, lo felicito, don Guillermo, qué maravilla, me da mucha alegría. ¿Para cuándo estima usted que va a tener el libro listo? Muchas gracias. Justamente con el ánimo de poder lanzar a los lectores una obra muy confiable, he tomado mi tiempo y creo que antes de un año ya está concluido. ¿Ya? Pero usted dijo algo muy cierto. La historia de Trujillo la historia negra de Trujillo está contada y recontada. Sí. Porque hay casi todos los que han escrito de Trujillo se han ocupado
justamente del tema malo, del tema negativo, y ninguno se ha ocupado del tema positivo. Como usted decía, hay cosas muy bonitas en Trujillo, hay personas muy bellas en Trujillo, hay personajes que hicieron historia y que nos dejaron huellas imperecederas que queremos mantener, conservar. Inclusive estamos tratando con Darío Ríos Calle, un amigo entrañable, tratando justamente de organizar unas estrellas que plasmen la gratitud de los personajes. Como en Hollywood tienen estrellas que hablan de los actores destacados, Claro. nosotros queremos en Trujillo tener también un sendero con estrellas que hablen de los personajes que dejaron huella muy positiva en Trujillo. Qué maravilla, qué maravilla. Darío Ríos, claro, un señorazo. Darío Ríos es un hombre brillante, poeta, escritor, Exacto. cantautor, ¿sí? Porque ha escrito, es un hombre maravilloso, un hombre brillante, que fue alcalde de Trujillo también, en su época también, vale decirlo. Vale, su padre, su señor padre también. Y es otro enamorado de Trujillo. Claro que Porque sí. yo he sido también un enamorado de Trujillo. Y aquí cuando yo vivía en Cali, yo viví mi vida casi muchos años en Cali y en Estados Unidos. Qué bien. Pero cuando yo viví en Cali, yo tenía aquí mi casa de venida los fines de semana a estar con la gente, a hablar, a compartir, a disfrutar del clima, a disfrutar de sus comidas. Mis hijos pequeños venían conmigo y eran felices en Trujillo. Sí. O sea que yo realmente cuando tuve que estar ausente del pueblo no fue definitivamente, salvo cuando me tocó ir en los Estados Unidos. ¿Ya? Así que he estado muy ligado a Trujillo de una u otra forma. Antes de irme para Estados Unidos fui muchos años presidente de la colonia trujilense que llamamos la Asociación de Amigos de Trujillo en Cali. Sí. Presidí esa colonia y logramos desarrollar eventos muy importantes. Cuando la violencia nos atacó, fue descarnada por los años 90, nosotros hicimos un evento muy lindo a la colonia que gozó del respaldo de la Gobernación del Valle, que lo puso como programa básico en la semana de la Vallecaucanía. El doctor el gobernador del Valle, se me escapa el nombre en este momento, que fue para esa época. Y Carlos Holguín, no. fue un evento que... Después de Holguín. ¿Cómo? No, Carlos Holguín no. Fue uno que fue ganadero. Bernaza, Garcés Bernaza. No, ese no. Fue... Se me escapa ¿Cuál el nombre sería? del Bueno, gobernador. venga, Él estuvo muy... ¿Perdón? le pregunto una cosa, claro que eso, ustedes hicieron cosas muy importantes, pero para retomar un poco, a lo largo de estos reportajes, cuando habla uno con gentes que conocen y que le han contado parte de la historia de lo que recuerdan, de lo que saben, digamos que utilizando la memoria, pues digamos que ha quedado plasmado como que Trujillo fue un asentamiento pues por parte de paisas, de gente de Cundinamarca, de gente del eje del norte del valle. Entonces, por eso Trujillo, el acento del trujillense es más paisa, es como siempre paisa, porque se arraigó eso y esas costumbres paisas. Eso lo uno. Lo otro, y me hablan de don Leocadio Salazar, me hablan de estos personajes que llegaron a Trujillo y que fue un señor que compró una finca grande y entonces comenzó a vender lotes y a decirle vengan para acá que aquí podemos hacer, y ahí fue naciendo Trujillo. Le estoy haciendo esta reseña a ustedes, no le estoy contando porque usted sabe la historia, pero le estoy haciendo esta reseña de lo que me ha quedado plasmado o ha quedado plasmado en estos reportajes aquí en Charlas con Trujillenses de ese tema. Que después hubo una transformación y que Trujillo era muy liberal, y entonces se fueron los liberales para Sevilla, llegaron los conservadores y por eso Trujillo es más de una línea conservadora. Más o menos como eso ha quedado. ¿Están en esa, de acuerdo? Porque le pregunto a usted que ha buscado la historia, más o menos ahí va encaminada esa historia real o no, o difiere mucho de lo que usted ha investigado. No tan real, porque hay cosas que están muy literariamente maquilladas o no se dicen como son. Ya. Pero la historia de Trujillo al desnudo viene desde 1910. Por allá el presidente de la época, el doctor Carlos Eugenio Restrepo, hizo una
amnistía para personas que estuvieran en cautiverio y presas y que hubieran tenido una buena conducta o que estuvieron cerca a cumplir sus penas. Esa amnistía soltó una cantidad de presos que que empezaron a preguntar al gobierno, bueno, estamos en la calle, pero ¿qué vamos a hacer? Sí. Díganos algo, nosotros queremos reincorporarnos a la comunidad sin volver a delinquir. Díganos qué podemos hacer. Y entonces el gobierno de la época les dijo, buscó lugares y les ofreció 4 o 5 lugares donde poder ellos irse a cultivar la tierra, y el Banco Agrícola, que era el banco de la época, les hacía los préstamos para que empezaran a normalizar sus vidas. Sí. Entre las tierras se ofreció una que era la Esneda, se llamaba la Esneda, y bueno, luego hablamos de ese nombre, pero era justamente lo que hoy es Trujillo. En la parte alta de Trujillo estaba la Esneda, y ellos ya con esa venia del gobierno subieron a estas montañas y efectivamente empezaron a tumbar árboles y a organizar sus cosechas, sus cultivos, y con ranchos improvisados fueron sembrando, y ahí vivían y ahí pasaban y ahí lograban empezar a coger sus cosechas y a mejorar los cultivos cada día. ¿Y esa Esneda era de qué? ¿Baldíos o qué? ¿Perdón? ¿La Esneda era un baldíos o qué? Allá va el cuento. La Esneda no era baldío, el gobierno lo tenía como algo baldío, pero no tenía un dueño. Ese dueño se llamaba Cayetano Delgado, era un ciudadano de Buga que, gracias a la amistad que en un momento dado pudimos compartir con el doctor Laureano Delgado Rivera, que fue presidente de la ANDI muchos años en Cali. Él es nieto de Laureano Delgado Rivera, y él conoce la historia de las tierras por su abuelo. Sí. Estas tierras con dueño fueron invadidas, y cuando Cayetano Delgado, que vivía en Buga, cayó en cuenta que sus tierras estaban invadidas casi en una gran mayoría, y entonces protestó ante el gobierno para que erradicaran estos invasores. Sí. Pero resulta y pasa que el gobierno era justamente los que estaban apoyando esa invasión. Claro. Entonces él no recibió ningún apoyo del gobierno para liberar sus tierras, y entonces resolvió no quedarse con los brazos cruzados, y tenía un amigo que se llamaba Juan Jacobo Restrepo, Sí. un paisa, le llamó y le dijo, venga, que necesito hablar con usted urgentemente. Se reunieron y le dijo que él le autorizaba a Jacobo Restrepo a regalarle lotes de 50 hectáreas para paisas que fueran de buena conducta, o gente que se reconocía como muy sana, como buena gente, que estuvieran en condición de vivir y trabajar la tierra. Ya. Con eso él quería como lograr no quedarse quieto ante la invasión. Sí. Y fue así como logró realmente, con las escrituras en mano, la gente, los países llegaron, pero cuando llegaron a recibir la tierra, encontraron que eso ya estaba con sembrados de frijol, de maíz, en fin, y entonces vino los primeros conflictos. Los unos reclamando posesión y los otros reclamando propiedad con escrituras en mano. Escrituras que se las había otorgado Cayetano Delgado. Como que era el dueño de la tierra. Correcto, a través de un delegado que era el señor Restrepo, Jacobo Restrepo. Sí. Entonces, comenzaron los problemas en la región, pero unos resolvieron negociar con los que llegaban los cultivos de irse, otros resolvieron enfrentar lo que podía ser una violencia, porque los países llegaron con actitudes reclamadas sus derechos, y otros se fueron sin problema y entregaron sus tierras y se dedicaron a otros lugares. Unos se vinieron para una ciudad llamada Betania, otros se fueron para el cañón de Garrapatas. ¿Betania dónde quedaba? ¿Dónde quedaba Betania? ¿Cómo? ¿Betania dónde estaba Betania?
Betania está aquí al norte de Trujillo. Ah, ok, sí. Era un pueblito, un caserío que había en esa época, o que todavía existe. Muy bien. Pero pequeño, ¿no? Ok. Entonces, ya esa gente empezó a dispersarse y habían llegado de Cundinamarca, de Santander, del Tolima, habían un que otro barrio también allí, y empezaron a dispersarse y unos se quedaron allí esperando el apoyo del gobierno, pero yo digo que no iba a apoyar, pero que tenían que esperar los procesos. Y finalmente quedó que esa gente, los países fueron tomando seria posición de los terrenos y dejó de ser los que habían llegado eran del Partido Liberal y los que llegaron los países eran conservadores. Ya. Por eso, cuando uno habla de Trujillo conservador, no fue conservador toda la vida, fue liberal y luego fue conservador. Pero no obstante, hay una cosa que hay que hacer la salvedad. La parte de Andinápolis, que es un corregimiento que queda aquí al sur de Trujillo, Sí. esa parte no fue poblada por expresidiarios, esa parte fue poblada antes que llegaran estos invasores. Fueron países que compraron tierras y en buena forma tomaron esas posiciones, y allí hubo un buen número de antioqueños que estaban logrando o querían lograr que fuera Andinápolis la cabecera municipal y no fuera la etnia o Bernaza, como debe llamarse, a raíz de movimientos políticos que se dieron. ¿Ya? Bernaza fue un hombre que apareció a raíz de que José Ignacio Bernaza, que era gobernador en el momento en que Trujillo quiso ser independiente de Guasanó, donde dependía, Bernaza lo puso así, don Leocadio Salazar, buscando el respaldo del gobernador para sacarlo rápidamente del municipio, pero era un pueblo muy pequeño, Sí. realmente no era tan fácil lograr que la Asamblea Departamental se pronunciara al respecto, y también removieron a José Ignacio Bernaza de la gobernación y quedó parado el proyecto. Esta es la primera reunión que hizo Leocadio para conseguir que Trujillo fuese municipio, fue el 21 de septiembre de 1922, que es la fecha que tomaron como cierta para decir aquí nació Trujillo. Ya. ¿Ya? Pero realmente Trujillo como municipio fue reconocido por la Asamblea Departamental según el acta número 19 de la Asamblea Departamental del 9 de abril de 1930. Ahí fue cuando se nombró el primer alcalde de Trujillo y cuando ya empezó Trujillo a tener una representación municipal. Antes fue corregimiento y en 1920, desde que 21 de septiembre de 1922, porque en el 27 fue ascendido a inspección departamental y en 1939 de abril fue reconocido como municipio por la Asamblea Departamental. Es decir, aquí en la fecha del 21 de septiembre de 1922, ¿cierto? 21 de septiembre de 1922, fue la fecha en donde se llevó la iniciativa, la solicitud a la gobernación del Valle del Cauca para que fuera reconocido Trujillo como municipio, más no ya oficializado como municipio. O sea, estamos en cierto, pero el 21 de diciembre lo que hubo fue realmente una reunión de líderes regionales encabezada por Leocadio Salazar y Cayetano Muriel, y luego de ahí se elaboró el acta que fue la que fue a reposar a la gobernación del Valle con la petición de que reconociera la municipalidad, pero como le dije, José Ignacio Bernaza no duró en la gobernación y por eso quedó en veremos ese proyecto. Ya, venga, tengo una inquietud. Tengo una inquietud. Don Cayetano, el que llegó con don Leocadio, y el señor Cayetano es el mismo Cayetano que tenía la finca y la parceló con los paisas, ¿o es otro Cayetano? ¿Uno es Cayetano Muriel o Cayetano Delgado? Cayetano Delgado era el dueño de las tierras con títulos reconocidos por los españoles. Sí. Tenía su cédula que era porque se llamaba cédula real. Sí, señor. Y eso fue reconocido por la propiedad, pero Cayetano Muriel era otro Cayetano, pero no tenía que ver nada con Cayetano Delgado, para nada. Simplemente eran unos líderes regionales. Sí, correcto. Tenía ahí esa
esa duda y por eso quería la precisión. Qué buen relato, ¿ah? Qué buen relato de que usted nos está dando en la realidad de cómo fue, para que vea pues. Mire usted, y para hacer una recopilación así rápida de lo que nos ha venido contando, unas personas que tuvieron una amnistía en 1910 y la gobernación les asignó un sitio, una tierra, y resulta que esa tierra tenía dueño, y el dueño, don Cayetano Delgado, les dijo: ¿cómo así? Venga un momentico, es que yo soy dueño de esto, venga señor Juan Jacobo, lo delego para que yo como paisa traiga paisas que tengan ascendencia, que quieran trabajar, que les guste esto. Y ahí fue donde aparecieron entonces la combinación entre paisas y de otras regiones, y esa combinación y ese conflicto inicialmente generó pues que unos se quedaran, otros se fueran, y ahí fue entonces cuando se estableció. ¡Qué maravilloso relato! Yo no lo sabía, para que vea usted, y seguramente muchos no. Oiga, don Guillermo Rocha Padilla, con quien estamos hablando hoy, administrador de empresas, historiador, porque este hombre es historiador, fanático de la música, historiador no solamente de toda esta parte geográfica, sino también historiador de la música, conoce mucho de música. Recientemente tuve la ocasión de ser invitado con mi esposa a una reunión que ustedes, de un grupo maravilloso que tienen, que lidera el doctor Fernando Victoria, el médico. Y ese día me deleité mucho. Ajá. Y como me di cuenta de que ustedes saben muchísimo de música, ahí sí dije yo: estos hombres, usted, el doctor Victoria, y también estamos hablando de Julio Londoño, estamos hablando también de Julio César Londoño. Julio César, sí. De Ríos, ajá, sí. Ajá. Todos ellos saben mucho de música. A propósito de esa historia de música, ¿usted también le hizo investigación como la hizo, por ejemplo, con Trujillo, o qué? Bueno, yo he sido un amante de la música y la poesía, o sea, son mis hobbies culturales, aparte de la historia, y como tal, pues he hecho poemas muy bonitos. Entre ellos hay un poema que se llama A mi Trujillo, que sale justamente en el libro Los 100 años de oro de Trujillo. Es un poema, pues, es un poema que es catalogado por poetas como don Camilo Forero, poetas como Adiós Ríos, como un doctor Villegas, como uno de los mejores poemas hechos a Trujillo en su historia. Ese poema lo pueden leer cuando el libro salga, que el libro está por salir, ya están canonizándolo, sale para el centenario. Ahora dentro de 15 días tenemos inicio del centenario de Trujillo, el 20 de septiembre. Sí. Y en la música, pues de hecho que he sido un amante de la música, y tan amante he sido que aquí en Trujillo, cuando yo llegué hace unos 6 años, encontré que no existía la famosa despertina musical que nos tenía acostumbrados el señor Beto Torres cuando fue administrador del teatro, y que desde el teatro dejaba sonar melodías muy lindas de la época de que él manejó el teatro. Es un programa que nació en 1954 y como hasta el 81, 82 duró, y luego murió el programa. Entonces yo cuando llegué encontré que el parque era muy bonito, muy lindo, pero no tenía ninguna ambientación. Hablé con el alcalde de la época. ¿Quién? Y inmediatamente se abrió el espacio. Dijo: claro, bien pueda, autorizado, que la Secretaría de Gobierno me haga una nota de autorización para que usted venga a los respectivos musicales a las 4 de la tarde, de 4 de la tarde, sábados y domingos. Venga a ver. De hecho, no lo hago sino los domingos. Venga, pues, paremos ahí, que ese tema es tan maravilloso, porque usted retomó eso que es histórico del pueblo también, yo sé parte de la historia, la vespertina musical del teatro de Beto Torres, que eso quedó plasmado. La gente que de la época recuerda eso tan bonito que era del pueblo, cuando salían las muchachitas a darle vuelta, y me lo contó el otro día una dama que entrevisté, trujillense, que está radicada en Estados Unidos, y me contaba eso: salían con las peladitas compañeras a darle vuelta al parque, a cachetear música, como me lo dijo, y eso lo retomó usted. Pero espere, ahorita me habla de eso, que eso es maravilloso, Guillermo Rocha, con quien estamos hablando en este momento. Pero venga, no me va a contar todo lo que hay, lo que va a salir suyo en el libro, obviamente, porque pues
ni más faltaba. Pero sí, someramente, ¿qué podemos esperar de ese escrito maravilloso que usted va a plasmar en el libro de los 100 años de Trujillo, que está editado por la Universidad Central de Tuluá? Por la UCERA, sí. Pues en ese libro de los 100 años de oro tengo una importante participación porque soy el autor del capítulo primero cuando habla de los inicios fundacionales, y aparte resolvieron los que están editando el libro incluir 2 poemas de mi autoría, uno que se llama A mi Trujillo y otro que se llama Su Majestad G. Willis. ¿Su Majestad G. Willis, en Trujillo sabe que el G es como el rey de claro. la fiesta. A mi Trujillo se llama un poema, y el otro, Su Majestad Willis. Su Majestad G. Willis, sí, porque hace unos 3-4 años la Asociación de Comerciantes de Trujillo resolvió hacer un evento nacional con la participación de todos los huileros del país. Huileros le decimos a los que son hinchas del G. Willis. Y tienen unos muy lindos, muy definitivamente hermosos, otros muy folclóricos, pero de todas maneras es como un emblema del caficultor. Claro. De las zonas cafeteras. Claro, pero venga, les llaman como huileros. Huileros, porque por el Willis. Sí, correcto, sí. Ah, qué bien. Los huileros son aquellos que antes de tener los Willis. Vea pues, aprendí otra cosa hoy. Aquí estuvieron 2.000 personajes de estos de todo el país, y entonces hicieron un concurso de poemas en los que participamos varios personajes, entre ellos y personas con poemas dirigidos a Willis. Para suerte mía ganó mi poema, y entonces fue difundido en unas bonitas tarjetas que le regalaron a los participantes del evento. Ya. Y ese poema va también en el libro Los 100 años de Trujillo. Su Majestad G. Willis. Su Majestad G. Willis. Qué maravilla. Y a mi Trujillo también el otro poema, ¿eh? Bien. Sí, es un poema muy lindo que le puedo decir cómo comienza el poema. A ver. Que escribe un poquito el pueblo. Dice: oh pueblito claro de extraños encantos, cómo te añoramos tus hijos de antaño. Eres una historia de dicha y quebrantos, y el vivo paisaje que siempre soñamos. Ahí comienza. Qué bien. No, mejor dicho, va a estar maravilloso el libro 100 años de oro de Trujillo. Mejor dicho, me estoy emocionando ya. Bueno, estamos hablando con Guillermo Rocha Padilla, un historiador, un hijo de Trujillo, un hombre que conoce como el mejor toda esta historia, todo este devenir del pueblo. Entre tantas cosas buenas que ha tenido Trujillo y que usted está llevando en el libro, ¿qué cosas llamativas así como podemos contarle en este reportaje que usted a lo largo de la historia ya haya destacado como superlativa en el pueblo, de tantas cosas buenas que tiene Trujillo? Déjate un poquito por los años 30 y tantos, empecemos a decir que Trujillo fue un productor de café que a nivel nacional ocupó el segundo lugar como productor por su calidad y cantidad, siguiendo a Sevilla, que ocupaba el primer lugar. Esta fue la historia, digamos, de nuestro inicio cafetero. Pero Trujillo sufrió mucho con esa monodependencia económica, y hoy ya su economía se cambió totalmente. Trujillo es un pueblo donde ya no depende del café. Si hay café está bien, si no hay café está bien, porque hay varios fenómenos que han sido muy influyentes en mejorar esa economía. Claro. Uno de ellos es que Trujillo es un pueblo donde escogido por mucha gente que se pensionó, unos en Colombia, otros en el exterior, y esas mesas llegan a Trujillo invariablemente. Sí. Eso es uno de los rubros importantes de su economía, pero siguen muchísimos más. Por decir algo, Trujillo tiene hoy en día un turismo que, si bien de pasadía, llega mucha gente, y usted ya ve a Trujillo que los días de semana no hay ni donde parquear el carro, porque está colmado de visitantes. Ya
aparte de eso, Trujillo tiene, le han llegado empresas chilenas y mexicanas que tienen grandes cultivos de aguacate hash, de aguacate de exportación, y ocupan mucha gente en esos cultivos. Y aparte de eso, hay el café de por sí, que sigue siendo, pues, no tan importante, no tan primordial como era en sus inicios, pero sigue siendo una fuente de ingresos. Claro, se acabó esa frasecita que conocí yo en mi época de niño de Trujillo, como que si no hay café hay peladez, ¿sí o no? Así era. Sí, así era. Tenemos que prepararnos para cuando llegue la peladez. ¿Y eso qué significaba? Que cuando acabara la cosecha o cuando hubiese café, entonces no había más que hacer, y esa era la peladez que se hablaba en Trujillo, ¿verdad? Hoy ya no. Exacto. No, ya hoy en día hay una economía muy propia del pueblo que se nota en todo. Sí. En su comercio, en sus restaurantes, en sus cafeterías, nomás en las calles donde hay mucha gente que hoy viene, que antes era algo que usted podía acostarse en la mitad de la calle y si de pronto algún caballo pasaba se orillaba para no pisarlo. Hoy en día no, hoy en día hay un tráfico que podemos llamar casi que tráfico pesado. Sí. Oiga, ¿cuántos alcaldes ha tenido Trujillo? ¿Tiene ese dato? Yo tengo el dato, lo tengo en mis archivos, creo, no tengo el dato así como, pero le puedo dar un aproximado. Sí. Porque es que Trujillo en sus inicios, los alcaldes duraban meses. Ah, claro. Alcaldes de 3 meses, de era 6 por meses, designación. de 8 meses, de 1 año. Ya vino a tener una mayor duración, una alcaldía, cuando que cambió de ser nombrados por ser elegidos. Sí. Ya era elegido, ya de los 4 años. Sí. Ya, le puedo decir que el primer alcalde de Trujillo se llamó Horacio Ceballos. Don Horacio Ceballos, el primer alcalde designado. 1930 fue elegido, y el alcalde de hoy es una persona muy querida por los truvillenses, que ustedes lo conocen, Diego Guerrero Quiseno, de una familia muy querida aquí en Trujillo. Diego Fernando Guerrero Quiseno. Los Quisenos son muy famosos en el pueblo, además artistas, ¿no? Música, gente de la cultura. Claro, ellos, exactamente, sus tíos tienen un grupo musical muy bonito, muy bien configurado, que es muy contratado, e inclusive aquí en mi casa han estado y me han deleitado por su variedad de música de antaño y demás, ¿ya? Muy buen grupo. Sí, me dijo el otro día el alcalde, le pregunté justamente, bueno, alcalde, usted es de familia de músicos, ¿usted qué toca? Dijo, no, yo solamente, eventualmente surrungueo, me pareció como chistosa la expresión. Yo eventualmente surrungueo por ahí, pero no, la familia mía es la buena, pero yo no, me dijo el alcalde Diego Guerrero. Abogado, entre otras cosas, es jurista, ¿no? Sí, el término de surrungueo es un término muy paisa, y del aficionado que coge un tipo de una guitarra y ahí saca algunas notas, pero que no toca nada en serio. Sí, claro. El término. Bueno, estamos hablando con Guillermo Rocha Padilla, un hombre trujillense que nos ha contado esta historia maravillosa. Pero venga, yo le hice un pare ahí cuando usted iba a entrar a hablarme del tema que se retomó en Trujillo, y tiene que ver con la vespertina musical en el teatro, la música que pone en el teatro. ¿Cuál es el formato? A ver, usted llega y prende el sonido y que comienza a promocionar. Hagamos de cuenta que usted arranca la presentación. ¿Cómo la arranca usted, don Guillermo? Hagamos aquí un ensayo. Bueno, casi no mucho micrófono, sin embargo, se presenta a ver el saludo a la gente que nos visita, a los trujillenses, y luego pasamos en serie y en serio a colocar melodías que siempre han dejado huella en las personas que han amado la música y han amado al pueblo. Por decir, en la época que esto colocaba su programa o tenía su programa, en ese entonces lo que sonaba era de la época. ¿Y qué era la época? Era un Conrado Cortés, era un Alberto Granados, un Víctor Hugo Ayala, un Lucho Ramírez, el doctor Alfonso Pixirado. En fin, era música romántica muy bonita, León Marini, entre tantos que
y lo que hacemos nosotros es manejar digamos, la administración del parque musicalmente. Dejamos de conocer a veces información de las canciones, el origen, a veces se hace, que a veces no es algo. De cuando en cuando surge por ahí un aviso social de alguien que perdió la llave del carro, o la llave de la moto, o la billetera, y entonces contamos un momento y hacemos el anuncio y continuamos la programación regular. Tenemos algo muy peculiar, digámoslo así. Nosotros no repetimos tema por 4 o 5 meses. Ah, sí. Hoy me voy a escuchar entre 4 o 5 meses, porque vamos variando la música. Pero tiene una gama de música muy grande, entonces. ¿Cómo? Una gama de música muy grande. Sí, claro, tenemos una tablilla en nuestros computadores que van de 4 a 5 mil temas, ¿ya? Caramba. Todo de antaño, sí. Música clásica, música del vieja guardia, como dice hoy la gente. Exactamente. Y claro que le digo que yo, me ha gustado mucho la música, pero no me gusta más el yo. El yo me suena como bueno. Lo que sí he acostumbrado es a estudiar esa música de antaño, y saber un poco sus orígenes, y saber cosas muy bonitas. Hay temas, por ejemplo, la historia de Caminito, es una historia preciosa, ¿ya? Cómo se hizo el Chapo Caminito y cuántos demores tuvo que pasar para lograr ser un tango impuesto y que gustó a la audiencia latinoamericana. Qué bueno, don Guillermo, venga, es que no sé por qué siento que el audio está un poquito distorsionado, la llamadita está, como decimos, está un poco sucia. Venga, vamos a aquí esta pausita y retomamos con usted para que el sonido sea como merece esta conversación, ¿le parece? Sí, como usted quiera. Dígame lo que hay que hacer. Vamos a Trujillo está de onomástico, 100 años. Ya vendrá precisamente estas fiestas de Trujillo que cumple 100 años. Ya regresamos un instante. Cien años no se cumplen todos los días. Del 20 al 25 de septiembre, Trujillo te espera para que celebremos juntos el centenario de nuestro municipio. Artistas, cabalgatas, desfile de comparsas, actos culturales, mercado campesino, homenaje al campesino, noche joven, desfile de jipaos, tardes recreativas para la niñez y mucho más. Te esperamos, no te lo pierdas. 100 años no se cumplen todos los días. Es por eso que los invitamos del 20 al 25 de septiembre del año 2022 para que juntos celebremos los 100 años de vida municipal, la principal celebración de toda nuestra historia. Sean siempre bienvenidos al Jardín del Valle del Cauca, porque Trujillo encanta. Muy bien, continuamos en charlas con trujillenses. Don Guillermo Rocha Padilla, este hombre historiador trujillense que nos ha venido relatando. Estamos en el tema de las vespertinas del Teatro de Trujillo. Le quiero preguntar, usted que retomó ese tema, primero le pregunto, ¿hace cuánto exactamente usted retomó esa iniciativa después de llegar de Estados Unidos y demás? ¿Cuánto tiempo lleva de nuevo esta recreación para el municipio de Trujillo? Y cuéntenos, y le quería preguntar de paso, ¿usted le hace un previo a cada canción que va a presentar o qué? No necesariamente, porque preferimos tener una gente pendiente de la música, y a veces no es, o sea, lo hacemos a veces, pero no siempre, por no saturar un poquito de voz, sino es más bien de melodía, al parque. Claro. Ya, pero sí, de hecho que el programa ha tenido una gran acogida. Qué bueno. En las personas mayores más que todo. Claro. En muchos muchachos, hay muchachos que les encanta la música vieja, y lo ve uno, ahorita nomás lo ve usted como en ese programa La Voz Kid. Sí.
ve que esos niños están cantando música vieja. Claro. ¿Ya? Claro. Muy bonita. Así mismo pasa en Trujillo, hay muchachos que les gusta mucho la música y hay otros que no, pero lamentablemente pues usted sabe que no se puede tener contento a todo el mundo. Claro, Y el programa realmente va dirigido para aquellos que no tienen la oportunidad de escuchar la música vieja porque muchas emisoras ni la difunden. Sí. Hoy en día, en cambio los muchachos tienen la oportunidad de escuchar su música que hoy suena por todas partes, el reggaetón y todo lo que a ellos les gusta. Sí. En cambio, el mayor no le gusta esa música por lo general. Claro. ¿A qué horas comienza? ¿Son los domingos de 4 a qué? De 4 a 6 de la tarde suena el programa. 2 horas. 2 horas. ¿Y se llama como Termina- Vespertina Musical del Teatro otra vez o qué? Vespertina musical del teatro, desde el Teatro Santander. Ya. La parte final del programa guarda una ajustada remembranza con lo que nos hacía el señor Beto Torres. Beto, el programa lo tenía de 5 a 7 de la noche, pero era todos los días. Y él terminaba con una marcha de Juan Felipe Sousa que se llama Washington Post. Ya. Y la gente ya sabía que cuando terminaba la marcha, la película iba a comenzar. Entonces se apresuraban a comprar sus boletos y entrarse a la sala de cine, porque ya estaba próximo, estaban empleando los trailers, de lo que llamábamos los trailers, Sí. que eran las películas que iban próximamente a presentar. Y entonces esa marcha se quedó grabado en la mente de muchas personas, y es una de las cosas con que se encuentran cuando los que van a llegar a Trujillo por años, vuelven al pueblo, y ¿qué encontramos de lo que dejamos? Bueno, por lo menos encuentran un programa muy lindo, que lo dejaron cuando se fueron y volvieron a hallar, es la estación musical con esa marcha final. Qué bien, qué maravilla, claro, para mantener el recuerdo de la historia. Entonces, Vespertina Musical del Teatro Santander con Guillermo Rocha Padillas, los domingos Rocha de Padilla. 4 a 6 de la tarde en Trujillo para prevalecer en la historia. La historia no se puede dejar acabar, no se puede perder, y por eso me gustó mucho algo que me dijo en estos días un empresario de allá, creo que es el señor de Macumba, don Edgar. Ajá. Están propendiendo Sí. porque la gente que tenga propiedades no las vendan, póngalas productivas, póngalas, ahora que se ha proliferado el turismo, inventen cosas para que el nativo trujillense prevalezca allí y no se vayan yendo del pueblo y lleguen otras personas con otras culturas y vaya perdiéndose como esa tradición del pueblo. Pasa, por ejemplo, en Cali. En Cali llegó gente de muchas partes del país y las costumbres tradicionales de Cali se perdieron. Lamentablemente, eso puede pasar y eso es lo que no se quiere que pase en el pueblo. Me gustó mucho eso, esa iniciativa que tiene que el trujillense nativo prevalezca allí en el municipio. Por eso le están ayudando, le están guiando para que ponga emprendimientos con sus propios producto de sus propias raíces, ¿no? Me parece bonito eso en el municipio de Trujillo. Pero bueno, aquí esta charla la estamos compartiendo de manera muy amena con Guillermo Rocha. Venga, le quiero preguntar, ustedes tienen un grupo que me inventaron estos días, me invitó el doctor Fernando Victoria. Ese grupo que tienen, ¿cómo se estableció? Cuéntanos un poquitico. ¿Y cómo se llama ese grupo? Es un grupo muy bonito de amigos que tenemos más o menos un corte similar en cultura y gustos, ¿ya? El doctor Fernando Victoria, que fue el médico que fue anfitrión en la pasada reunión, yo le quito el sombrero con él en cuanto al conocimiento musical, porque si bien yo tengo un conocimiento que no lo puedo desconocer, o sería también bobería de decir que no, pero un conocimiento que comparado con el que tiene él, vaya, mi respeto, sí. Conocimiento muy profundo. Usted vio muy admirable. Como lo explicó sobre el tema de 1800 y pico. Claro. Ya, ese tiempo lo manejo yo. No, nos sorprendió, y lo digo nos sorprendió porque tuve el placer de haberlos acompañado, me invitó y degusté mucho, disfruté mucho, igual que mi esposa, esa reunión maravillosa, y qué sorpresa cuando el hombre, hablándonos de la historia con temas, y sobre todo una cosa, temas de tantos años y con unos son espectaculares. Exacto. Ese es algo que
para Ripley. Hablas con él, yo me quedo siempre asombrado porque siempre tiene la canción y la historia para que la gente no se quede, bueno, que esta canción y que cómo fue, y no, él explica todo, por quién la compuso, en qué año se compuso, cuándo se grabó. Es una cosa impresionante con el doctor Victoria. El doctor Victoria, vale decirlo, que es un caleño que hizo pues se enamoró de Trujillo cuando hizo su año rural, cuando se estaba por formarse como médico, terminando de formarse como médico, pues se fue a Trujillo, hizo el año rural y pues de paso es casado con una trujillense, ¿sí? La doctora Lina. Correcto. Entonces, pues lleva a Trujillo también como nosotros tatuado en el alma y por eso el hombre tiene en ese entorno de amigos gente del pueblo, porque la mayoría que está ahí veo que es gente de Trujillo. De modo que felicitaciones, porque qué maravilla. Es grupo de pasarla bueno, en familia, tranquilo, de disfrutar muchísimo. Ese disfrute es maravilloso, ese relax, como dice uno, escuchando música, compartiendo, hablando con gente bien, como es este grupo que me pareció maravilloso. Qué bueno, y vale la pena resaltarlo. Don Guillermo Rocha, ¿y usted cómo se hizo administrador de empresas? Bueno, cuando yo estudié mi primaria aquí en Trujillo, pues alguna parte, digamos, de lo que fue hasta la primaria terminada en Trujillo, que fue en la escuela Francisco de Olaya. Luego hice 2 años tal vez, también no terminé el segundo año de estudiar en Trujillo, pero mi papá quería que yo fuera profesional y dijo, aquí se hace 4 años de comercio, pero para seguir una carrera tienes que hacer 6 años ya de bachillerato clásico. Entonces me mandaron para Tuluá y en Tuluá estudié el Colegio Gimnasio del Pacífico 2 años más y luego 2 años más en el Colegio de los Hermanos Salesianos y ahí me gradué yo como bachiller. Luego mi vida ya se graduó en otro campo porque me gustaba mucho la locución y periodismo y entonces entré a estudiar en Cali locución y periodismo. Qué bueno. Éramos alumnos más adelantados de la escuela que en esa época co-dirigía un periodista que usted tal vez recuerda, un locutor de RCN que se llamaba Álvaro Muñoz Cuellar. Pero por supuesto, el padre de Álvaro Muñoz Castro, quien fue futbolista de América, quien fue presidente. Álvaro Muñoz Castro, el hijo del maestro Álvaro Muñoz Cuellar, fue, mire usted, en América fue futbolista, fue entrenador, fue presidente y ahora está en la representación de jugadores. Es el representante legal de Dairo Moreno, entre otras cosas, como para hacer la reseña completa. Y claro, y su padre, Álvaro Muñoz Cuellar, fue uno, claro, muy reconocido periodista acá. Como para que la gente se acuerde un poquito, había en los medios de comunicación donde sorteaban la Lotería del Valle. Él era el presentador de eso y entonces siempre cada que iban a sortear la lotería salía el cabezote, ¡juega la lotería! Esa voz era de Álvaro Muñoz Cuellar, ¿verdad? Es correcto. Y le cuento otra mejor todavía. A ver. Álvaro Muñoz Cuellar, el 7 de agosto, al amanecer 8 de agosto, amanecer 7 de agosto de 1956 fue la explosión de Cali de los camiones que pasaron allí en el... ¿Recuerda? Claro. La historia del Agustín Coasi, el batallón Agustín Coasi, desapareció, afectó 30 barrios de Cali y murieron como 3.500 personas. Sí. Bueno, el primer locutor... De hecho, venga, antes de que usted siga, porque estamos en historia y ahora que estamos acá hablando de ese tema, y lo hago como referencia, ¿por qué razón? Porque hoy en día hay mucho venezolano en Cali, en Colombia, producto de los problemas de Venezuela. Y vale decir lo siguiente, cuando ese problema se presentó, el estallido de la explosión de la pólvora con los camiones que fue ahí diagonal a la terminal de transportes, y los que conocen Cali, aquí hay cerca, al norte de la ciudad, por ahí por Chipichape, hay un edificio que se llama el edificio venezolano. Ese edificio lo construyó Venezuela como apoyo
en ese entonces a la situación que vivió Cali. Por eso ese edificio se llama el edificio venezolano. Hago este acápite, don Guillermo, para decir que en su momento Venezuela le dio la mano a Colombia cuando Colombia tuvo muchos problemas. Hoy los problemas tiene Venezuela y por eso hay mucho venezolano aquí que no podemos mirar con desprecio. Siga, por favor, que ese relato suyo está muy bueno. Eso que usted está diciendo es absolutamente cierto, lo recuerdo muy bien. Yo era un niño, pero recuerdo perfectamente bien todo el episodio, cuando empezó a construir el edificio venezolano, cuando lo terminaron, todo lo que pasó con el edificio venezolano, y él llegó a vivir realmente mucho damnificado de la explosión. Pero bueno, él fue el primer locutor, volviendo al caso, que salió al aire con la noticia de la explosión a la 1:30 de la mañana, 1:45, llegó a la estación de RCN que quedaba en la fiesta con 12. Ahí estaba la estación de RCN y él ahí llegó a esas horas porque sabía que había sucedido algo trágico, y entonces logró despertar un reportero y los mandó a que averiguara, y él desde el estudio central y el reportero avisaba de casos que estaban pasando. Sí. Aquí vemos que el Teatro San Nicolás está completamente destruido, no sabemos si hay muertes porque la película era, cosas de ese tamaño fueron narradas por primera vez, o sea, tuvo el oyente colombiano esa información. Pero bueno, eso fue bonito porque él fue uno de las personas con quien tuve la oportunidad de recibir cátedras, y fui afortunadamente un alumno un poco aventajado. Sí. Y una vez llegó un señor de una estación que existió en Cali que se llamaba Radio Bolívar, de una cadena que se llamaba Caranzonar, Radio Bolívar, que daba por la avenida Octava Norte, y llegó y preguntó qué locutores muchos jóvenes estaban estudiando que fueran adelantados, y sacaron 3 locutores que él escuchó hablar, y me escogió como para que presentara un programa musical que había a las 7 de la noche, que era complacencias por correo, ¿ya? Y yo manejé ese programa por como un año largo, que era sencillamente destapando cartas y recogiendo tantas cartas que pedían tuvo la mía de Alberto Cárdenas. Entonces decía para la familia tal, en Pradera Valle, Pradera tal en Sevilla, en Cartago, en Florida, bueno. Y entonces soltábamos la canción que pedían. Sí. Eran las complacencias. Allí duré un año largo y luego ya me retiré porque me empecé unos negocios que tenía que empezar a incursionar, porque mi mundo también estaba, siempre me veía en un mundo comercial. Sí. ¿Ya? Eso me permitió una experiencia radial que recuerdo con cariño porque fue un año largo, pero muy bonita. Qué bueno. Muy bonita. Qué bueno. O sea, usted le hizo a los medios y eso está muy bien. Colegas. Muy bien. Colegas desde entonces. Entonces, ajá. Don Guillermo Rocha Padilla, con quien estamos hablando hoy, ingeniero. ¿Usted se graduó dónde? ¿En Tuluá, en Cali o dónde? De administrador de empresas. Yo me gradué, volviendo al tema del estudio, yo me gradué de bachiller en los Salesianos en Tuluá, y luego para 1971 hice la carrera de administrador de empresas en la Universidad Autónoma de Occidente. Ya. Y con mucho éxito, porque yo debía haber experiencia. Yo gerenciaba una empresa de la cual era socio principal, se llamaba Papeles del Pacífico, y desde esa gerencia yo tenía ya mucho conocimiento administrativo que me permitía muchas veces dilucidar ciertas dudas a algunos profesores cuando estábamos en la cátedra. Ya. ¿Ya? Qué bien, qué bien. Administrador de empresas. ¿Y se va a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo duró usted en Estados Unidos? 15 años. Yo viví básicamente en Texas y en Dallas. ¿Ya? Allí incursioné nuevamente en negocios. Allí tuve una empresa que se llamaba, iniciamos con una empresa de inversión que se llamaba The New Horizon Group, como el Grupo Nuevo Horizonte, que era un fondos familiares, y de esa empresa creamos otra que se llamaba General Home Store, que traduce al español como tienda general del hogar. Sí. Y
y ese negocio estuvo muy bien enfocado, muy bien, digamos, representaba mucha satisfacción para los socios y para mí que lo dirigía. Pero vino el 9/11, que ustedes recuerdan los famosos edificios de los generales de Nueva York, Sí, que en un septiembre 11 fueron derribadas, y eso cambió la economía americana por un tiempo, y todos los negocios que iban bien de popa empezaron a descender, y eso hizo que yo cambiara a otra empresa que se llamó Texas Communication Company, que también la fundé. Esa es una empresa que manejaba más que todo, en esa época estaban de moda las tarjetas telefónicas, aunque se llamaba larga distancia, y eso se vendía por mayor a las tiendas, y nosotros manejábamos esas ventas a las tiendas, y manejábamos también, éramos, como decimos allá, dealers. T-Mobile, una compañía de celulares que hay en Estados Unidos, ¿ya? Y ahí avanzamos hasta que ya resolví regresar a Colombia, porque ya me decían los amigos que no se venga, que esto está muy malo. Aquí no podemos ir ni al 18 a tomar café, porque esto dice secuestros y pesca milagrosa y de lo que qué. Hasta que un día ya, empezando el 2008, me dijeron los amigos, venga si quiere, que ya podemos salir hasta pescar. Ya la seguridad democrática de Álvaro Uribe está dando resultados, y ya la carretera está mucho más segura. Ya podemos salir y tal. Entonces yo me vine en diciembre del 2008, llegué a Cali nuevamente el 23 de diciembre, regresé y volví a incursionar en los negocios, ¿ya? Sí, y ahí está entonces en Trujillo, amañadito en Trujillo, y esto que, hombre, y esto que hoy nos está contando, que hace parte de toda esa historia, de estos 100 años de Trujillo. Como les he dicho a mis oyentes, en esos 100 años hay muchas historias bonitas de contar, y todos quienes hemos hecho parte de estos 100 años, en cada época, quienes algo hemos hecho por el pueblo, en estas historias que hemos contado, pues siempre enaltecen al municipio de Trujillo. Cualquier historia que se cuente son muy importantes, porque es dejar en alto quienes están por fuera del pueblo. Cualquier cosa buena que hagan, están enalteciendo al municipio, y simplemente quien no haga cosas malas, pues están enalteciendo a Trujillo. Entonces todos hacemos parte de esta maravillosa historia. Yo quiero mandarle un saludo, a propósito de Estados Unidos, a don Wilson Bernal, hombre, un trujillense también que está radicado hace muchos años allá y que quiere al pueblo, es un hombre de sentido social también, y qué bueno, porque es un hombre también con quien hablamos el otro día, y no sé si usted lo tenga presente, a don Wilson Bernal, también un trujillense. Claro que sí. Maravilloso sí, también. Sí, lo tengo presente. Desde que yo era un niño lo conocí. Era una persona que hacía parte de un equipo ciclístico que competían aquí en Trujillo, en la que estaba un señor de Capa, estaba un señor Juan Pablo Espinosa, había unos señores Ramírez, estaba él, estaba un muchacho Rojas, mi hermano Gilberto Rocha. Tenía un equipo de más de bonito de ciclismo, y aunque las carreteras no eran pavimentadas, ellos hacían dobles a Bolívar, y en fin, que había mucho entusiasmo ciclístico para la época, cuando apenas empezaba la Vuelta a Colombia de bicicleta, y a crear ese entusiasmo ciclístico que vivió el país. Sí, entonces, claro. Lo recuerdo mucho por todas las cosas, siendo yo un niño. Lo que indica que trujillenses participaron en Vuelta a Colombia, en alguna época. Sí, hubo un muchacho, Ovidio Restrepo. Él participó en una Vuelta a Colombia de bicicleta y no terminó, pues no recuerdo las circunstancias, pero parece que se enfermó y no alcanzó, pero estaba haciendo un papel relevante en la competencia. Seguro. Hombre, don Guillermo Rocha, qué placer hablar con usted. Nos faltan, son horas, minutos, tiempo para hablar de tantas cosas que se nos quedan para que usted le cuente. Tantas historias que podemos contar, pero pues el tiempo es así limitado, pero nos ha contado una cantidad de cosas maravillosas. Les recordamos a ustedes que en el libro, para que estén pendientes, van a salir unas poesías, unos relatos maravillosos en el libro de los 100 años de oro de Trujillo, de modo que para que estén pendientes. Este hombre que nos ha relatado esta historia bonita, administrador de empresas, trujillense,
de Racamandaca, y que como todos los trujillenses, o yo creo que la gran mayoría, llevamos a Trujillo tatuado en el alma y siempre será un orgullo hablar de nuestro pueblo Trujillo. Don Guillermo, muchas gracias, y no sé qué bueno, entre tantas cosas que le pueden quedar, ¿con qué quiere cerrar esta charla? Hombre, sí, y le agradezco mucho, pues como dicen los ciclistas cuando tenían una etapa, saludar a la familia, ¿no? Yo tengo mi familia en Estados Unidos, mis hijos. A propósito, venga. Con toda mi alma. Venga, yo le pregunto, su componente familiar a propósito, porque es que la familia hace parte, pues, de la historia de uno, y uno sin la familia no puede llegar a ningún puerto. De modo que, ¿quiénes son su componente familiar? ¿Quiénes son? Exacto, yo tengo en Estados Unidos 5 hijos, de los cuales tengo contacto permanente con 4 de ellos, que son Guillermo, Andrea, Carolina, Mauricio. Son adorables personitas que siempre, cuando se conocen a alguien, ese alguien se enamora de ellos, porque son personas muy bien estructuradas, muy queridas, muy delicadas, de una sangre muy dulce que para que los quieran. Y yo los adoro con toda mi alma, son mi vida. Ellos y mi esposa son la vida que me hace respirar cada día. Qué maravilla. ¿Y su esposa, cuál es el nombre de su esposa? Luz Adiela Gómez Rendón, ella es de aquí de Trujillo. Ah, también. Ella es Trujillo, sí. Gómez Rendón. Es muy linda persona. Para mí es un ángel que llegó a mi vida y me cambió el panorama. Qué maravilla. Cambió. ¿Y están en Estados Unidos quiénes? Están todos. Está Guillermo, Andrea, Carolina y Mauricio. ¿En qué parte viven ellos? Ellos viven, pues Mauricio vive arriba en Seattle, una ciudad cerca de la frontera con Canadá. Yo creo que es el estado de Washington. Y Andrea, Guillermito, como le digo yo, y Carolina viven en Texas, en Dallas. ¿Ya? Sí. Tienen sus cargos muy definidos y pues hicieron ciudadanos americanos en su tiempo, y hoy en día vienen frecuentemente a Colombia y me dan un buen toncito de una semanita y me renutren mi ánimo de vivir y se vuelve. Pero son realmente la vida en serio. Qué maravilla. Pues yo quiero decirle desde acá, no tengo el placer de conocerlos, pero si son hijos suyos, imagino que han heredado esos carácter suyo de nobleza, de gente buena. A Guillermo, a Andrea, a Carolina y a Mauricio, y a la señora Luz Adiela, este es un nombre maravilloso, este es un nombre valiosísimo, que si nosotros aquí cerca hemos aprendido a tenerle cariño, a quererlo, ¿cómo serán ustedes, que son los hijos, y usted la esposa, señora Adiela, de este maravilloso hombre que hoy está compartiendo con nosotros esta historia? De usted no se escucha de no buenuras, cosas maravillosas, y por eso el cariño que la gente le tiene, don Guillermo, y para nosotros es un placer hoy compartir este rato de historia que usted nos ha brindado para todos los oyentes de Charlas con Trujillenses. Ya, no, muchas gracias a usted, Mr. Zamora, y espero que tengamos otra oportunidad para hablar un poco más de este tema que es muy importante. Ya estamos exactamente, hoy estamos a 6, ¿sí? Estamos a 15 días del centenario y a 14 días del inicio de las fiestas festivas. Qué bueno. Esperamos que se dejen ver ustedes por aquí y con la seguridad de que van a tener una fiesta muy amena, muy agradable, porque hay para todos. Hay para mayores, hay para adultos, viene creo que los Visconti, viene la programación para todos los niveles de edad, ¿ya? Así que la programación es muy, 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 muy completa y muy buena, de mucha expectativa. Pues Dios mediante, yo tengo pues en medio de mi apretada agenda que manejo acá, pues tengo previsto estar en Trujillo, Dios mediante, en mi pueblo, departiendo con todos ustedes y con todos estos trujillenses con quien he hablado en estas charlas. Cada uno me ha hecho una invitación, de modo que voy a ir a saludarlos personalmente.
y a saludarlas personalmente, porque también muchas ilustres damas de Trujillo con quien he hablado, hemos hecho reportaje, estas charlas, me han invitado y quiero a cada uno con quien he hecho reportajes estrecharle la mano, hablar cara a cara y darnos un abrazo de trujillenses. Si Dios quiere, el 20, 21 y 22 voy a estar en el municipio de Trujillo, en mi pueblo, de modo que así será. Oiga, yo como me le atravesé allí cuando comencé a preguntarle a su familia, pero usted les iba a mandar un saludo efusivo a sus hijos y a su señora allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, no, pues un saludo muy cordial y lleno de amor, de reconocimiento. Son personas que siempre admiro y que espero que siempre, cada día, tengan un panorama lleno de éxitos y que siempre estén en compañía del Todopoderoso. Pues los reportajes nuestros normalmente son de 1 hora 40 minutos, don Guillermo, y hoy nos hemos ido en 1 hora y 20 minutos y se nos quedó mucho por decir, por contar, pero entonces yo le agradezco y será en otra oportunidad que volvamos a charlar seguir contando la historia de Trujillo, que usted la tiene muy bien plasmada. Dios me le pague, que pase muy buena noche y que siga siendo usted un hombre tan feliz, tan jovial y siempre proyectando tantas cosas buenas en beneficio de la comunidad trujillense. Muy amable y buena noche. Muchas gracias, don Silvio, muy amable a usted, buenas noches y quedamos pendientes de una nueva charla. Claro que sí. Y a ustedes, amables oyentes, les decimos gracias por acompañarnos en esta charla con Trujillense que hemos emitido hoy aquí a través de Radio Voz Estéreo Internacional. Soy Silvio Zamora Ramírez. Bajen la aplicación, usted baja la aplicación allí, la instala en su dispositivo, usted entra por Play Store, encuentra ahí Radio Voz Estéreo Internacional, la baja a su dispositivo celular y en cualquier parte del mundo nos puede escuchar. O si no, por nuestras redes, por nuestra página Facebook, ahí está Radio Voz Estéreo Internacional, o también nuestra web blogger, radiovozestereonews.blogspot.com, o también síganos por nuestro Twitter, Radio Voz Estéreo, arroba Radio Voz Estéreo, así nomás, o por nuestro canal de YouTube, Radio Voz Estéreo Internacional. Mucho por donde podemos interactuar, y este programa pues lo hacemos con muchísimo gusto. Soy Silvio Zamora Ramírez, registro 722 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Feliz noche, que la pasen bien y sigan escuchando esta música variada para todos los gustos, música, información y deporte aquí en esta frecuencia digital. Muy buenas noches y síganla pasando bien. Permiso.